Nayarit es un estado muchas veces ignorado y que se queda a la sombra de su vecino Jalisco. Sin embargo, quienes lo conocen y lo han visitado concuerdan en que es una entidad increíble que combina playas vírgenes, selvas y montañas en un entorno naturalmente diverso. Es conocido por destinos turísticos como Sayulita, San Blas y las Islas Marietas, así como por su fuerte herencia indígena huichol. Y si hablamos de sus relatos de terror y de sus mitos, tenemos una larga lista de ellos. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. La leyenda más popular de Nayarit, sin temor a equivocarme, es la de la loca del muelle de San Blas. Tanto así que hasta la banda Maná le hizo una canción. Pero si quieren conocer aquella narración, pueden escuchar después de este episodio aquel que hice sobre leyendas de los mares mexicanos, porque ahí la cuento con lujo de detalles. Y esta ocasión, mejor la vamos a aprovechar para conocer más historias de la entidad, tal como las que se cuentan en el Cerro Vallejo, ubicado en el municipio de Bahía de Banderas. Y es que se dice que ese cerro, además de ser un importantísimo tesoro natural, es un cerro encantado. De acuerdo con el artículo Cerro Vallejo, Historia, Magia y Leyenda, escrito por Eduardo Gómez Encarnación para el Centro Universitario de la Costa, una vez, un señor del valle subió al cerro en busca de una vaca. En el camino, escuchó unas campanadas y buscó el origen del sonido, descubriendo que provenía de un pueblito. Esto le pareció curioso, pues nunca había visto ese sitio por más veces que hubiera ido al cerro. Entonces fue hasta allí, amarró su mula en una placita y entró a la iglesia local, en donde se estaba oficiando una misa. De repente, alguien se le acercó para decirle que se fuera en cuanto antes, porque si no, ya no se podría ir nunca y se quedaría atrapado en ese pueblo. Desconcertado, el hombre hizo caso, pero antes de salir de ahí, cortó 2 naranjas de un árbol y las guardó en su morral. Lo extraño fue que solo avanzó unos metros y notó que el pueblo había desaparecido. Y cuando vio las naranjas se sorprendió, pues se habían convertido en 2 bolas de oro macizo. En otra oportunidad, un vaquero iba recorriendo el cerro cuando vio una cueva sumamente grande que llamó mucho su atención. No dudó en entrar en ella, a pesar de que salían murciélagos de ahí. Y al hacerlo, observó que dentro habían muchísimas cosas valiosas. Parecía el escondite de un inmenso tesoro. Sin embargo, no llevaba algo para meter semejante hallazgo, así que solo se agarró un rifle y una espada con una empuñadura de plata. Poco tiempo después regresó para tomar más cosas, pero ya no encontró la cueva, por más que la buscó y por más que recorrió el entorno. Se cree que esa empuñadura aún debe de existir. Debe de estar en algún lugar de la localidad conocida como el Coatante, o en sus alrededores. Y es que hay gente que rastreó el objeto. Por eso se sabe que el primero en tenerlo después del vaquero que entró a la cueva fue el administrador del lugar, Ramón Maisterrena, que a su muerte pasó a manos de un tal Pedro Castañeda, y que más tarde estuvo en posesión de otro hombre llamado Francisco López. Pero después de este punto, se le perdió la pista por completo.
Pero definitivamente, para mí lo más aterrador y raro que sucede en el Cerro Vallejo está relacionado con las bolas de fuego, o en este caso específico, con una gigantesca bola de fuego que de vez en cuando se aparece. Dicen los locales que su tamaño es tal que alumbra hasta los poblados cercanos como Valle de Banderas, San Juan de Abajo o El Colomo. Luego, esta bola de lumbre, como le dicen los nayaritas, se mueve extrañamente y después se estrella violentamente contra el cerro, provocando un fuertísimo estruendo que se escucha a varios metros a la redonda. No se sabe exactamente qué es aquella bola de fuego, pero se teoriza que podría ser una bruja, un alma en pena o incluso algún demonio. Aunque quizá la versión más aceptada es aquella en la que se menciona que la bola de fuego estaría indicando el lugar exacto en donde está enterrado un abundante tesoro. Solo que nadie, absolutamente nadie, se ha atrevido a ir y comprobarlo. La capital de Nayarit es la ciudad de Tepic, y ahí podemos encontrar el Panteón Hidalgo, el recinto mortuorio con más historia de la zona. En ese panteón hay una curiosidad muy grande. Resulta que entre las tumbas hay una piedra muy particular, pues tiene una cruz y una inscripción que simplemente dice la palabra Madre. Cuenta la leyenda que hace muchos años, ahí en Tepic, vivía una niña muy desobediente junto a su madre. La mujer trataba de corregirla y hasta llegaba al extremo de decirle que si no obedecía, se iba a convertir en piedra. Y ni así la pequeña entendía y siempre se portaba muy mal. Un día, ambas fueron al Panteón Hidalgo a visitar a unos familiares. Al entrar, la madre le dijo a su hija que se comportara y que no corriera en ese solemne lugar. Pero, como podrán imaginarse, a la niña poco le importaron las indicaciones y una vez que cruzaron la puerta, se echó a correr. La madre fue tras ella y en cierto momento, la chiquilla se detuvo en seco. Algo le pasaba. Poco a poco, se iba convirtiendo en piedra. Cuando la mujer llegó hasta donde estaba la niña, poco pudo hacer. Ella ya era una roca sólida y pesada. Por eso se quedó ahí en el panteón, cumpliéndose las advertencias de la madre, y por eso se le puso la inscripción y la cruz. Existe una segunda versión de lo ocurrido, una muy diferente. Esta dicta que una familia conformada por mamá, papá y 3 hijos iba en la peregrinación de la Virgen de Talpa, la que se hace desde Tepic hasta justamente Talpa de Allende, en el estado de Jalisco durante el mes de marzo. Esta peregrinación es muy dura e implica muchos días de caminata, pues se tienen que recorrer cientos de kilómetros. Es por esto que a las pocas jornadas, el cansancio se empezó a apoderar de la madre, al grado de que su actitud se tornó muy negativa. Se iba quejando de todo, del camino, de la comida, de los insectos, de haber aceptado peregrinar, y paso a paso sus quejas aumentaban, llegando a maldecir a su propia familia. Cuando faltaban unas 4 jornadas para por fin llegar al santuario de la Virgen en Talpa, la mujer perdió el juicio. Dijo que no quería continuar más con el recorrido y arremetió contra todos los peregrinos. Y peor aún, también insultó fuertemente a la propia Virgen de Talpa.
Todos se quedaron anonadados ante tal escena, y aún más cuando vieron que la mujer, por blasfema, se fue convirtiendo en una dura piedra. De alguna manera, su esposo y sus hijos pudieron llevársela de vuelta a Tepic y la dejaron en el panteón, tal vez con la intención de que pudiera descansar en paz. En cualquiera de los dos casos, el resultado es el mismo. Aquella piedra tan llamativa en el Panteón Hidalgo podría tratarse de un ser vivo que sufre de una terrible condena. No muy lejos de Tepic se encuentra la laguna de Santa María del Oro, un precioso cuerpo de agua que supuestamente tuvo un origen místico. Un antiguo mito nayarita nos narra que tiempo atrás, en lo que hoy es Nayarit, existía una ciudad llamada Mixtlán, y que en ella vivía una joven de nombre Tepozilama, quien era la hija del rey. Un día, la bella muchacha salió a pasear a las afueras de la ciudad, junto con sus damas de compañía, y mientras caminaba, vio a lo lejos a un venado herido. Se acercó para auxiliarlo, y en ese mismo instante se acercó lo que parecía ser un joven guerrero. Él se presentó como Pintontli, y la realidad es que ambos se sintieron atraídos el uno por el otro. Pero había un problema muy grande. Pintontli pertenecía a otra tribu, y no solo eso, sino que aquella tribu estaba en guerra con la tribu de Tepozilama. Ellos ignoraron el conflicto y decidieron tener un amorío en secreto. Poco tiempo después, mientras se llevaban a cabo unas importantes festividades en Mixtlán, Tepozilama se ausentó para ir a ver a su amado. Su padre, el rey, al ver que no estaba por ningún lado, decidió interrogar a sus damas, quienes no tuvieron otra opción más que delatar a la joven princesa. De este modo, el gobernante fue junto a su guardia personal, cautelosamente, hacia la ciudad rival, y allí encontró a su hija en compañía de Pintontli. No es de extrañarse que entrara en cólera. Él no iba a permitir eso, así que intervino inmediatamente. Ante esto, la joven le dijo que no importaba la enemistad, que ella estaba enamorada y que quería casarse con aquel hombre. Esto hizo que el rey se enfureciera más. Le dijo que no aceptaría nunca que ella se juntara con sus peores enemigos, e inmediatamente después la condenó a un cruento castigo. Mandó a sus hombres a que la capturaran, tanto a ella como a su enamorado, y luego los amarraron en un palo, en un poste de madera, uno de un lado y otro del lado contrario, casi a espaldas. Tepozilama y Pintontli quedaron inmovilizados, tan cerca los dos y a la vez tan lejos. Fue tanta su pena que comenzaron a llorar a cántaros. Lloraron días y noches enteras, y poco a poco sus lágrimas, que eran tantas, fueron formando un descomunal cuerpo de agua, el cual se conoce hoy en día como la Laguna de Santa María del Oro. Se asevera que los enamorados nunca fueron desamarrados y por lo tanto murieron ahí, víctimas del hambre, de la sed y de la inmensa tristeza.
Es por esto que también se dice que en los alrededores de la laguna, por las noches, se puede escuchar el desconsolado llanto de melancolía de un hombre y de una mujer. Ahora sí que voy a retomar algo de lo que se habló en un episodio bastante antiguo, el de las ciudades perdidas, porque en Nayarit existe un sitio muy particular llamado Mexcaltitán. Es una localidad perteneciente al municipio de Santiago Ixcuintla, que se asienta sobre una pequeña isla de apenas unos 400 metros de diámetro y con una población que se dedica principalmente a la pesca. Y menciono este lugar porque se le ha relacionado muchas veces con un vetusto y afamado mito prehispánico. Y es que algunos investigadores teorizan que Mexcaltitán podría ser nada más y nada menos que la mítica ciudad de Aztlán, el que fuera hogar de los aztecas. Vamos a refrescar nuestra memoria y recordemos nuestras clases de historia. De acuerdo con la tira de la peregrinación, también conocida como el Códice Boturini, los aztecas estuvieron varios siglos peregrinando en busca de un lugar para asentarse definitivamente y para hacer crecer su civilización. Una peregrinación guiada por el dios Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, quien les dijo que tarde o temprano encontrarían la tierra prometida. Y así lo hicieron. En el siglo XIV después de nuestra era, fundaron la ciudad de Tenochtitlan, sobre un lago en lo que hoy es el Valle de México, después de haber pasado por lugares icónicos como Tula, Culhuacán o Chapultepec, entre muchos otros. Lugares que son reales y que ubicamos muy bien en el mapa. Por esta razón, muchos historiadores han querido rastrear a la ciudad de Aztlán, considerando que debía tratarse también de un sitio específico. Bueno, según los relatos, Aztlán, cuyo significado es lugar de garzas o lugar de la blancura, era una isla en una laguna al norte de Mesoamérica. Ahí, los aztecas se dedicaban a la pesca, a la caza y a la recolección. Esta pista sobre su ubicación, al norte del territorio nacional, ha dado lugar a especulaciones. Algunos aseveran que Aztlán pudo ser Paquimé, o que pudo haber estado cerca de Paquimé, una ciudad chichimeca ubicada en Chihuahua. Y otros la sitúan más al norte, en estados de los Estados Unidos de América, como Arizona, Utah, Colorado o Nuevo México. El problema de esto es que esas zonas son sumamente desérticas y áridas, lo que contradice las descripciones de Aztlán. Entonces, a mediados del siglo pasado, se comenzó a barajar la idea de que Aztlán estuviera ubicada mucho más cerca de lo que se creía, en Nayarit, en la ya mencionada isla de Mexcaltitán. Esto por el paisaje, por la topografía y porque su forma y la manera en que está emplazada nos remite a Tenochtitlan, pues los aztecas habrían querido replicar la forma de su lugar de origen en su nueva ciudad definitiva. Escaló tanto esta teoría que incluso Mexcaltitán llegó a ser llamada la cuna de la mexicanidad. A pesar de estas coincidencias, en la actualidad se habla de que Aztlán es un sitio mítico o simbólico y que no se trata de ningún lugar tangible o localizable, pues recordemos que esa peregrinación de los aztecas forma parte de un mito. Y si bien es un hecho que estos hombres y mujeres estuvieron de un lugar a otro por mucho tiempo, esto puede ser más bien porque se trataba de una tribu nómada de cazadores y recolectores,
y no porque fuera el pueblo elegido por los dioses. Aún así, no podemos negar que Mexcaltitán sea una localidad singular, colorida y encantadora, que vale la pena visitar si se está de paso por el estado de Nayarit. Tal vez las leyendas de Nayarit no son tan sonadas como las leyendas de otros estados mexicanos, pero no me dejarán mentir, las que conocimos hoy resultaron ser muy, pero que muy interesantes. Así que si alguno de ustedes que me está escuchando vive en esa entidad ubicada en la costa del Pacífico, hágame saber qué otras narraciones se cuentan por allá. Ya saben que pueden hacerlo a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX, tanto en Facebook como en Instagram. Mientras tanto, nos escuchamos nuevamente desde su plataforma de podcast favorita el jueves y el próximo domingo con más y más narraciones de este tipo. Hasta entonces.